Hoy vamos a comenzar analizando la WISC 5 como una escala general que nos va a permitir evaluar la inteligencia. Les comparto la presentación. Bueno, y primero presentarles a David Bechtler, este psicólogo estadounidense que vivió durante el siglo pasado, y compartirles tres conceptos que me parecen interesantes para poder ponerle marco al estudio de esta escala. Primero es conocer cuál era la idea, el concepto que David Bechtler tenía sobre la inteligencia y es justamente entenderla como esta gran capacidad que nos permite adaptarnos a la realidad que vivimos. Porque en esta vivencia que vamos teniendo con nuestro contexto, vamos poniendo en juego aspectos y necesidades y deseos, motivaciones personales, pero también que entran en juego y compiten con necesidades, con realidades del ambiente en el que vivimos, que hacen que la adaptación no siempre sea simple. Y lo que nos permite justamente lograr esa adaptación es la inteligencia, un concepto general, ¿no? Sobre la inteligencia. Ya no solamente tiene que ver con resolver problemas matemáticos o cuestiones de comprender lo que el otro está viviendo, sino un aspecto más global que tiene que ver con esta función adaptativa. Un segundo concepto que me parece muy interesante es que un test de inteligencia, dice Bechtler, no solamente mide cuánta información puede retener una persona en su memoria, cómo puede contestar un estímulo verbal, cómo puede razonar matemáticamente, sino que es mucho más global lo que vamos a ver. Es esa respuesta que tiene esta persona, esta capacidad que tiene esta persona y estos desafíos que tiene esta persona justamente para adaptarse al medio en el que vive, al tiempo en el que vive. Si vemos este cuadro, vamos a descubrir que la primera escala Bechtler de inteligencia fue creada en 1939. La crea David Bechtler junto a otro psicólogo norteamericano, Bellevue. Esa escala estaba pensada en el contexto de un año de guerra mundial. Estaban convocados estos psicólogos para las Fuerzas Armadas y les solicitan una escala que rápidamente pudiera comprobar si ese soldado era capaz de recibir una orden, comprenderla y ejecutarla, algo crucial para la vida en ese momento. Esa escala que ellos piensan y la recrean en función a otras escalas de inteligencia que se encontraban en ese momento, básicamente contaba con pruebas que tuvieran que ver con responder estímulos orales y con pruebas de ejecución, o sea, que tuvieran que hacer algo. Esa escala fue tan exitosa que 10 años después, Bechtler ya solo, la recrea y la ajusta para niños. Y así se crea la WISC. Fíjense que siempre estos nombres empiezan con una W, porque se atribuye a su apellido, Bechtler, con W, y la palabra WISC es una sigla en inglés, la W es de Bechtler, la I es de inteligencia, la S es de scale, escala, y la C es de children, de niños. No recibe esta primera escala adaptación ni española y tampoco argentina. O sea, la adaptación española es cambiar, digamos, pensar en todos esos estímulos, en las consignas, en los dibujos, en los materiales, hacerlos al contexto hispano. Y también, si se pudiera, hacer un baremo propio de esa población.
En 1974 se crea la WISC R. R es de revisada. Cuando en un test ustedes encuentren una versión nueva, seguramente o tiene un número distinto, 1, 2, 3, o generalmente R por una revisión, por una actualización. La WISC 3 se va a lanzar en 1991 y la WISC 4, que arranca en el 2003, recién tiene su adaptación española y argentina con un gran esfuerzo eh, de nuestro país. Se presenta y se lanza en el 2011. La Wix 5 sí tiene un lanzamiento en el 14 y una adaptación española, solamente española, en el 2015. ¿Por qué adaptaciones? ¿Por qué renovaciones de esa primitiva escala? Porque a la par del lanzamiento de estas escalas hay un grupo de investigadores, de científicos, que van recreando, profundizando y actualizando los conceptos sobre la habilidad intelectual, sobre lo que es la inteligencia, sobre el concepto del desarrollo cognitivo y el marco, especialmente del desarrollo de las neurociencias, han traído consecuencias y cambios entonces en estas escalas. Ustedes ya han visto el test, este test que viene o en un maletín o en una caja que consta de los libros de estímulos, de los manuales. Uno es el manual de aplicación y de corrección, el otro es el manual teórico, que también nos sirve para comprender los resultados. Encontramos cuadernillos de trabajo para darle al evaluado y cuadernillos de registro que son los que vamos a utilizar nosotros. Además, un juego de estos cubos que son rojos y blancos. ¿Para qué edad está pensado el WISC? Vamos a encontrar y vamos a saber que vamos a emplearlo en niños y en niños escolares y en adolescentes. Pero para saber exactamente la edad en la que los vamos a emplear, sabemos, aquí si vemos en el centro, que la edad en la que vamos a utilizar esta escala es de 6 años a los 16 años, 11 meses. Pero les traigo aquí a derecha y a izquierda dos fotos más, la WIPSI y la WISE, que no es más que la escala Wechsler de evaluación de la inteligencia para preescolares, en el caso de la WIPSI, y la WISE, la escala de evaluación de la inteligencia para adultos. Lo que quiero, digamos, mostrarles es que la escala WIPSI, la de preescolares, arranca en los 2 años 6 meses, pero llega hasta los 7 años 7 meses, pisando un poco la edad en la que puedo comenzar a tomar la WISC. Porque si la WIPSI la puedo tomar hasta los 7 años 7 meses, quiere decir que desde los 6 años a los 7 años 7 meses puedo elegir si evaluar a este niño con WIPSI o con WISC. Esto es un criterio que va a utilizar el evaluador siempre entendiendo, comprendiendo y conociendo a este niño que voy a evaluar. El material WIPSI, lo vamos a ver en clase, es un material más amigable para niños menores, está pensado más para la edad preescolar y algunos chicos entre los 6 y los 7 años 7 meses quizás se vean favorecidos por esta escala. Obviamente, de esa escala van a llegar hasta casi todos los últimos estímulos de cada una de las subpruebas porque está pensada para niños menores. Si elijo evaluar a este niño de 6 años a 7 años 7 meses con la WISC, seguramente voy a comenzar las pruebas en su primer ítem de cada subtest y voy a terminar antes. Por lo tanto, si quiero quizás evaluar aspectos de cómo razona, de cómo percibe la realidad, quizás sea beneficioso que tome la WIPSI.
Todo depende del evaluado, del motivo de consulta, de las características que ya me vayan presentando la familia sobre este niño. Seguramente si es evaluación de un chico con discapacidad intelectual, entre esta edad voy a elegir el WIPSI. Obviamente que si tiene discapacidad intelectual pero ya supera los 7 años, 7 meses, o voy a elegir otra escala distinta o voy a tener que elegir dentro de las escalas Bechler la WISC. Y fíjense que lo mismo ocurre en el límite superior de edad entre la WISC y la WISE, que otra vez vuelven a solaparse estas edades. O sea que a los 16 años yo puedo elegir evaluarlo con WISC 5 o con la WISE. Todo depende también de lo que quiera evaluar, del motivo de consulta y de las características del evaluado. El objetivo de cualquier escala de Bechler es poder hacer una evaluación completa de la aptitud intelectual de ese niño, en el caso de la WISC 5 del niño y del adolescente. Y está compuesta por 15 pruebas. 7 de estas pruebas son principales, son las que están en celeste, marcadas como prioritarias para poder realizar después un análisis profundo. Son las pruebas de semejanzas, vocabulario, cubos, matrices, balanzas, dígitos y claves. Las 8 pruebas restantes son llamadas secundarias, no por ser de menor valor, sino porque estas que están pintadas en celeste, las principales, son las pruebas que me van a permitir obtener un cociente intelectual. Las otras son pruebas que me van a permitir otros índices, otros valores, también muy importantes para esta evaluación integral de la inteligencia. Entonces, ahora vamos a pasar de estas 15 pruebas a hablar de escalas o de índices. Y vamos a hablar de estos índices primarios, principales, que van a surgir de relacionar entre sí esas pruebas principales. Y los índices o escalas secundarias que van a surgir de unir, de mezclar, de relacionar las pruebas secundarias. Entonces, acá vemos integradas las escalas con las pruebas. Las escalas primarias son las escalas de comprensión verbal, fíjense que está acá en negrito, la escala visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. En celeste vamos a encontrar las pruebas principales que las componen. Estas pruebas entonces son las que me permiten obtener las escalas primarias. Las escalas secundarias son las de razonamiento cuantitativo, memoria de trabajo auditiva, la escala no verbal, la capacidad general y la competencia cognitiva. Y están integradas por estas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, razonamiento cuantitativo va a estar compuesto por la prueba de balanzas y de aritmética. Para poder entender qué es esto de los índices primarios, de estas escalas primarias, vamos a hacer una analogía, una comparación que hacen estos autores. Weiss especialmente es el que se dedica a estudiar habilidades intelectuales y escalas de Bechler y nos trae una comparación que me parece que es muy amigable para poder comenzar después a hacer una lectura profunda del manual teórico. Y nos va a decir que estas escalas están comparadas, o pueden ser comparadas con distintas profesiones, con un bibliotecario, con un arquitecto, con un detective, va a comparar las otras escalas con el secretario y un poco con el administrador o con el encargado que va a unificar a otras actividades. Vamos a empezar entonces a comparar el índice de comprensión verbal, que está compuesto por 2 subtests principales, semejanzas y vocabulario, y por 2 subtests secundarios, información y comprensión. Que esté armado
que esté conformado por dos subtest principales quiere decir que si yo necesito obtener el índice de comprensión verbal, sí o sí tengo que tomar la prueba de semejanzas y de vocabulario. Las otras dos pruebas, información y comprensión, puedo no tomarlas y puedo obtener igual el índice de comprensión verbal, pero me van a aportar, si las administro, información que me va a dar más elementos para comprender de qué trata las habilidades de esta persona evaluada en este índice. ¿Y por qué nos habla de un bibliotecario? Y acá les voy a sugerir que puedan pensar en la función de un bibliotecario. Se pueden imaginar en qué nos ayuda un bibliotecario o por el contrario, en qué nos complica un mal bibliotecario. Seguramente que un mal bibliotecario no va a saber dónde buscar la información que le estoy pidiendo, va a saber sobre información escrita y verbal, sobre el lenguaje, va a poder orientarme en ser una buena búsqueda, una búsqueda eficaz sobre la información. Y justamente de esto se trata el índice de comprensión verbal, de toda la riqueza que voy a tener guardada en mis memorias sobre todos los conocimientos que voy adquiriendo sobre el lenguaje, sobre los conocimientos sistemáticos, ¿sí? Todo lo que voy aprendiendo en mi entorno, en mi escuela. Todos esos conocimientos hacen a la comprensión verbal. El índice de comprensión verbal, entonces, que lo resumimos así y se ve, justamente mide la aptitud para acceder al léxico y para poder usar el vocabulario. Va a requerir respuesta verbal, o sea, el índice de comprensión verbal, yo le ofrezco estímulos y él me va a tener que dar respuestas. Y mide la capacidad para razonar problemas verbales. No es solamente el vocabulario lo que yo estoy midiendo en el índice de comprensión verbal, sino sería un índice de vocabulario. Lo que va a medir es justamente el uso de todos estos conocimientos verbales para resolver situaciones determinadas. El índice visoespacial, que está en esta analogía de Weiss relacionado con el arquitecto, está compuesto por dos subtest primarios, construcción con cubos y rompecabezas o puzzles visuales. No cuenta con subtest secundarios. Este es un índice que en esta versión del WISC 5 es nueva, en la versión del WISC 4 no existe. ¿Sí? Se llamaba de otra manera, otro índice, pero ya sabíamos que era un índice tan amplio que implicaba tantas funciones intelectuales que en esta versión quinta se lo decide desglosar y uno de estos desgloses es el índice visoespacial. El IBE, o sea, el índice de visoespacial, va a evaluar la capacidad para evaluar detalles visuales, comprender relaciones visoespaciales, para trabajar la formación de conceptos no verbales y la integración visomotora. Pensemos en lo que hace un arquitecto, ¿no? Que viendo un espacio puede determinar, puede imaginarse, hay mucho trabajo de imaginería sobre cómo podrían entrar los espacios en este terreno, cómo diagramarlos o en un espacio determinado cómo ubicar el mobiliario para que entre y sea más cómodo, cómo quedaría, cómo se vería este espacio desde arriba, desde un ángulo, desde otro aspecto. Y lo visomotor porque tiene que ver justamente con poder no solamente imaginar, sino poder construir y hacer. El índice de razonamiento fluido es un índice que justamente es el otro desglose de los que recién les contaba con respecto a la WISC 4, ¿no? Donde hablábamos de un razonamiento perceptivo en aquel caso y queda como dividido
desglosado en la WISC-5, en el visoespacial y en el razonamiento fluido. Está formado por 2 subtests primarios y por un solo subtest secundario. La analogía nos lleva al detective, porque en realidad pensemos en lo que hace un detective o en lo que hace un mal detective. En realidad va a buscar pistas, va a poder inferir a partir de esas pistas, va a ser observador y va a encontrar esos rasgos que me permiten deducir y sacar conclusiones. Justamente el IRF nos muestra y nos habla del razonamiento inductivo, cuantitativo. Inducir quiere decir que de una premisa general puedo obtener conclusiones, o de las conclusiones y situaciones particulares generalizar y poder llegar a una conclusión abarcadora. Nos habla de un procesamiento simultáneo, es decir, mientras estoy razonando esto, también puedo razonar esto otro y sacar una conclusión. Eh, Nos va a hablar de pensamiento abstracto, porque si hablamos de conclusiones, estamos hablando de generalidades, estamos hablando de salir de la situación particular y de llegar a conclusiones mayores. Y nos habla también de poner en juego esta capacidad de poder abstraer información a partir de detalles visuales. El índice de memoria de trabajo nos va a traer un solo subtest principal, que es el de dígitos, y 2 subtests secundarios que tienen que ver con el span de dibujos y con letras y números. La analogía nos lleva justamente a pensar un poco en el buen administrador. En otras interpretaciones podríamos hablar como del encargado del edificio, ¿no? De esta persona que está como sabiendo, manejando información, pero también distribuyendo información a otros. El administrador sabe de su trabajo y organiza, pero también determina qué otras cosas tienen que ir haciendo los otros empleados. El encargado de edificios es ese que sabe lo que pasa en todos los pisos, hace cosas propias, pero también puede distribuir la correspondencia, puede recordarle a las personas que tienen que pagar las expensas, ¿sí? Es como que tiene una misión, pero también distribuye y encarga a los otros de cómo hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo es ese tipo de memoria de corto plazo que nos va a permitir mantener información en la mente, traer informaciones de otros componentes de la memoria para mientras tanto poder razonar. Tiene que ver con esta aptitud para registrar, para manipular información, tanto visual como auditiva, para poder procesar esta información con eficacia, y también va a implicar atención, discriminación y concentración. Por eso muchas veces de resultados en estos subtest que implican memoria de trabajo podemos deducir cómo es la capacidad de atención de nuestro evaluado, sin estar tomando una prueba concreta de atención. Obviamente que si algo nos preocupa sobre esta capacidad cognitiva, tendremos que después encontrar alguna herramienta de evaluación propiamente dicha de la atención. Pero uno puede empezar como a pesquisar cómo es esta persona en este tipo de capacidad. Y por último, el índice de velocidad de procesamiento, que también está compuesto por un subtest principal, que es el de claves, pero además 2 subtests secundarios, el de búsqueda de símbolos y el de cancelación. Acá vamos a ver que el IBP está en esta analogía caracterizado por por el secretario. Pensemos en un buen secretario y en un mal secretario, todo lo que implica, ¿no? El secretario va a agilizar o puede llegar a entorpecer la actividad, puede ser una persona que nos permita desde su eficiencia poder encontrar la solución a los problemas que tenemos, poder resolver situaciones prácticas.
Y justamente porque las pruebas que incluye este índice mide la velocidad y la precisión en la identificación visual, la eficacia en el procesamiento de la información y evalúa esta toma de decisiones y la implementación de estas decisiones en tiempo y forma. Por eso hablamos de eficacia, ¿sí? No es solamente hacerlo, sino hacerlo bien. En la WISC, la velocidad de procesamiento es procesamiento grafomotor. También podríamos hablar de velocidad de procesamiento verbal, pero para eso tendríamos que tomar otro tipo de escalas. ¿Qué hacemos? Este es un poco el pantallazo general de los índices y de las pruebas. Pero, ¿cómo hacemos con las puntuaciones que vamos a ir obteniendo en esta escala? Bueno, para eso vamos a contar con nuestro cuadernillo de anotación o de registro, que tiene esta primera portada en donde vamos a encontrar en la izquierda cada una de las 15 subpruebas, el casillero para escribir la puntuación directa y todas las conversiones de puntajes que vamos a ir haciendo que nos va a permitir seguir encontrando los índices, el CI y demás, índices secundarios. Vamos a comenzar obteniendo la edad cronológica, porque es clave para poder entender después dónde tenemos o qué tablas son las que tenemos que utilizar para ver nuestras puntuaciones. Y para esto es simple, vamos a tomar la fecha de toma y la fecha de nacimiento, escribiendo primero el año, después los meses y después los días. Y si restamos a la fecha de toma la fecha de nacimiento, vamos a obtener la edad cronológica en años y en meses. Los días no los vamos a tener en cuenta. Algunos ejemplos, este sería el más fácil: el año, el mes y el día supera el año, el mes y el día del nacimiento, y por lo tanto no solamente tengo que restar para obtener la edad cronológica. Podríamos hacer acá, si ustedes quieren, pueden ejercitarlo. 18 menos 8 nos va a dar 10, 5 menos 2 nos va a dar 3, y así vamos obteniendo la edad y los meses de este consultante. Ahora, podemos tener ejemplos más complejos. Por ejemplo, aquí puedo restar perfectamente el día, los días, pero con respecto a los meses, tener el mes 7 y este paciente nació en el mes 11, hace que yo entonces le tenga que pedir un año prestado a los años, lo traduzco en meses, un año son 12 meses, se lo sumo a estos 7, 12 más 7 me va a dar 19, y ahora sí, a 19 meses le puedo restar 11 meses. Y aquí ya entonces no me va a quedar 23, sino me va a quedar 22. Y así voy realizando las cuentas necesarias para obtener la edad cronológica en años y en meses. Los tipos de puntuaciones con las que me voy a encontrar en el WISC, y para esto vamos a recordar un poco esa clase que hemos visto, psicoestadística. Vamos a encontrar puntuaciones directas, puntuaciones tipificadas, que son escalares y compuestas, percentiles y puntuaciones de procesamiento. Las puntuaciones directas, si recordamos lo que ya habíamos visto en esa clase de estadística, surgen de las distintas puntuaciones que le fui dando a cada uno de los ítems de cada uno de los subtests tomados. También lo llamamos puntaje bruto, y, por ejemplo, si tomo la subprueba de semejanzas, con todas las puntuaciones que me dio a partir de las respuestas de mi evaluado, obtuvo una puntuación de 25. Esa sería la puntuación directa o bruta que obtuvo mi evaluado. Las puntuaciones tipificadas son las que surgen de comparar los puntajes directos, esas puntuaciones brutas, con lo que se espera para la edad, ¿sí? Con esa muestra de tipificación
a partir de la cual se hicieron los baremos. Las puntuaciones tipificadas pueden ser de dos tipos: puntuaciones escalares y puntuaciones compuestas. Entonces, por ejemplo, para la puntuación escalar de semejanzas, que obtuvo mi evaluado una puntuación directa de 25, cuando lo comparo de acuerdo a la edad cronológica, voy a la tabla de esa misma edad cronológica y me dice que para una puntuación directa de 25, la puntuación escalar que le corresponde es de 10, o de 9, o de 8, o de 19, lo que sea que obtenga en esa comparación. Y otra puntuación compuesta sería la puntuación CI, que puede llegar a ser 100. Ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, fíjense, acá en mi hoja de registro yo tengo la prueba balanzas, fui copiando las respuestas que me dio mi evaluado, ¿sí? Me decía 3, me decía 2, me decía 1. Entonces yo lo fui registrando y después, cuando terminé la toma y me quedo evaluando y corrigiendo, le voy adjudicando de acuerdo a lo que me dice el manual si ese es un puntaje de 0, es un puntaje de 1. Y este evaluado obtuvo un puntaje directo de 15. Esta misma puntuación 15 la traslado a mi hoja de registro, que está aquí hacia la derecha, y veo que en balanzas anoto 15. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque esta es la columna de puntuación directa, PD, puntuación directa o puntaje bruto. Acá es donde voy a volcar cada una de las puntuaciones directas que obtuvo este evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que en cubos obtuvo una puntuación bruta de 22, en semejanzas de 26, cancelación no la administré porque es una prueba secundaria, decidí no administrarla, y así voy obteniendo todas las puntuaciones directas y las voy pasando a esa hoja de registro que yo tengo. Ahora, ¿qué me dice la puntuación escalar? O sea, cuando esa puntuación que yo voy a traspasar, tengo que recordar algo. Las puntuaciones escalares, cuando yo transformo la puntuación directa en puntuación escalar, yo ya sé que cualquier puntuación escalar, la media es 10. Y el desvío estándar, o sea, esa posibilidad de alejarse de la media, pero que sigue estando dentro de lo esperado, es de 3. Con lo cual, si yo sé que la puntuación media esperada es 10, pero que me puedo alejar más menos 3, quiere decir que la puntuación media se va a extender entre 10 más menos 3, o sea, 10 menos 3, 7, 10 más 3, 13. Entre 7, fíjense aquí en el recuadro que está puesto con líneas rojas, entre 7 y 13 voy a tener las puntuaciones medias. Pregunta, ¿es mejor obtener 7 que 13? Si las dos son puntuaciones medias, acabo de decir. Sí, es cierto, es puntuación media, pero obviamente todos quisiéramos sacarnos 13 y no 7. Quiere decir que el 10 es una puntuación media propiamente dicha, que el 13 es una puntuación media alta y que el 7 va a ser una puntuación media baja. Es puntuación media, sí, está dentro de lo esperable, sí, pero es más bajo que lo que se espera. Aquí en la barra celeste está marcado el 10, la puntuación media, y con las barras rojas la puntuación media inferior y la puntuación media superior. Pero todo lo que se encuentre entre estas barras rojas son puntuaciones medias, son puntuaciones típicas, son puntuaciones esperables. Fíjense que en este caso, en la prueba de comprensión verbal semejanzas, obtuvo un 8, o sea, está dentro de la media, por debajo del promedio, pero dentro de la media
porque está dentro del desvío estándar. Es puntuación media. En la prueba de vocabulario obtiene un 10, en la prueba de información obtiene un 8 y en la prueba de comprensión un 10. O sea que todas las subpruebas del índice de comprensión verbal están dentro de la puntuación media. Otro ejemplo, perdón. Entonces, sí. Ahora lo que voy a hacer, ya que estamos hablando de las puntuaciones tipificadas, o sea, de esta transformación que hago de la puntuación directa, voy a, teniendo en cuenta la edad cronológica, buscar el baremo concordante con la edad cronológica y la voy a transformar en puntuación escalar. Entonces, fíjense que ahora esta información escalar sí me es más significativa. Yo ya sin conocer a qué niño evalué y de qué edad tiene, puedo con estas puntuaciones saber que le fue mucho mejor en span de dibujos porque obtuvo una puntuación escalar de 12. Yo ya sé que la media es 10 y que el desvío es más menos 3 y que en la prueba que peor le fue, aunque está dentro de la media, es la de búsqueda de símbolos, porque obtuvo un puntaje escalar 7. Esta es la manera en que voy, digamos, las transformaciones de puntuaciones me van permitiendo poder ya comprender más allá de la puntuación directa. Fíjense que el 22 de cubos, el 26 de semejanzas, el 15 de balanzas no me dicen nada, sino que cuando lo transformo me permite entonces comprender mejor porque yo ya sé que cuando estoy hablando de puntuaciones escalares, la media es 10 y el desvío es más menos 3. Ahora, ¿cuáles son las puntuaciones compuestas? Son las puntuaciones que obtengo en las escalas primarias y las puntuaciones que obtengo en las escalas secundarias. Fíjense que las puntuaciones compuestas son 11. Las puntuaciones compuestas van a surgir a partir de estos índices que yo puedo obtener porque apliqué las 15 pruebas del WISC. Si yo no aplico todas las 15 pruebas, muchas de las puntuaciones secundarias no voy a poder obtenerlas. Vamos a ir viendo de a poco. Fíjense, yo aquí, a ver si volvemos para atrás. Acá obtengo las puntuaciones escalares. Tenía la puntuación directa, paso a las puntuaciones escalares. De las puntuaciones escalares me pide que sume las puntuaciones escalares. Entonces sumo 11 más 9, 20. 10 más 11, 21. Y así obtengo la suma de puntuaciones escalares del índice de comprensión verbal, del índice visoespacial, del índice de razonamiento fluido, del índice de memoria de trabajo, del índice de velocidad de procesamiento y del CI total, del cociente intelectual total. Esta suma de puntuaciones escalares las traslado en mi hoja de registro, en esa carátula que tengo, que les propongo tenerla ahora a mano mientras ven este video. Traspaso la suma de puntuaciones escalares a esta columna. En este caso, en el índice de comprensión verbal, obtuvo una suma de puntuaciones escalares de 18. En el índice visoespacial de 15 y así la escala total. Ahora, lo que tengo que hacer es transformar estas puntuaciones escalares en puntuación compuesta. Y para eso voy a utilizar otras escalas, otras páginas en donde ya no importa la edad cronológica, sino la escala total. Por ejemplo, obtengo la escala de comprensión verbal. Entonces voy a ir a donde dice tabla de comprensión verbal, voy a buscar la suma de puntuaciones escalares 18
y voy a ver que me dice que para la suma de puntuaciones escalares de comprensión verbal 18, la puntuación compuesta es 95. Y así hago con cada uno de los índices. Voy a la tabla del índice visoespacial, a la tabla de razonamiento fluido, a la tabla de memoria de trabajo, de velocidad de procesamiento y a la tabla de escala total. Y transformo esta puntuación escalar en puntuación compuesta. Debo recordar acá, así como recordé que para la puntuación escalar la media es 10 y el desvío es más menos 3, para la puntuación compuesta la media es 100. Fíjense que aquí aparece con una barra azul más gruesa, con un 100 indicado en celeste, y el desvío estándar ahora es más menos 15. Esto tenía que ver, los desvíos estándar ya sabemos que vienen con esas frecuencias acumuladas y estas cuentas matemáticas que hacen justamente los estadísticos y los psicoestadísticos cuando se formulan los test. Yo lo único que tengo que hacer es saber estas dos medidas, porque todo lo que esté en 100 me va a hablar de una puntuación media, y como hablo de más menos 15, o sea, de cuán cerca o cuán lejos me puedo distribuir mis puntuaciones para estar todavía dentro de la media, del promedio, ya sé que entonces las puntuaciones de esta persona, de este evaluado, están todos dentro del promedio. Y otra vez, encontrarme cerca del 85 es estar hablando de un promedio bajo. Promedio sí, pero bajo. Estar en 100 es hablar de promedio y estar en 115 es hablar de promedio sí, pero promedio alto. También vimos, fíjense si vamos para atrás, que en este cuadro la hoja de registro me propone transformar las puntuaciones compuestas en percentiles. Y ya sabemos que los percentiles son esas puntuaciones de orden que me permiten poder comprender cuán cerca o cuán lejos está el desempeño de esta persona con respecto a la mediana del grupo, a ese otro concepto estadístico que se asemeja un poco al promedio, que nos es más familiar para nosotros. Entonces, el percentil la mediana del percentil, el promedio del percentil nos va a dividir al 50% a la población. Nos va a decir, bueno, de acá para puntuaciones menores se encuentra el 50% y de acá hacia la derecha se encuentra el otro 50%. Lo importante es entender que estos percentiles correlacionan con desempeños. El percentil 25-30 a 70 nos habla de un desempeño promedio. Otra vez puedo discriminar promedio bajo, promedio propiamente dicho y promedio alto, porque es una franja muy grande y no es lo mismo obtener un percentil 26 que obtener un percentil 68. Es mucho más rico el desempeño de un percentil 68 que el que hablaba del percentil 26. Están dentro del promedio, pero esa franja es tan grande que la puedo subdividir en promedio bajo o desempeño medio bajo, medio y medio alto. El percentil 25 menor a 25 nos habla de un desempeño bajo, y el de 70 a 75 y mayor, un desempeño superior. Entonces, fíjense que aquí estos percentiles ya me van hablando también de dónde ubico, dónde esta manera de ordenar de menor a mayor me permite entender dónde está ubicado el desempeño de este evaluado. ¿Sí? Aquí lo está remarcado para que yo vea en este cuadro que me ofrece la hoja de registro que está abajo a la izquierda, lo pueda encontrar fácilmente. ¿Dónde obtengo los percentiles? También en la tabla que me habla de conversión de percentiles. Y
Y por último, fíjense que hacia la derecha de este cuadro tengo intervalos de confianza. ¿Qué son los intervalos de confianza? Bueno, estoy evaluando una capacidad compleja, que es la capacidad intelectual. Y la estoy evaluando yo, que soy un ser humano, evaluando a otro ser humano. Entonces, puede existir un rango de desconfianza, ¿sí? De decir, ¿estará bien administrado esto? ¿O este instrumento hecho por humanos para medir la capacidad intelectual de un ser humano, administrado por otro ser humano, puede tener un rango de error? Y sí, puede tener un rango de error. Puede ser que ese día yo esté más distraída porque estoy expectante a lo que va a pasar después de la evaluación. Puede ser que mi evaluado también esté con una molestia y no esté 10 puntos o esté con sueño porque durmió mal la noche anterior. Puede ser que este instrumento, mientras ha sido creado, ha tenido cierto margen de error. Entonces, para estar totalmente conformes y para estar totalmente de acuerdo con la puntuación que estoy obteniendo en la evaluación que estoy haciendo, me dicen, bueno, quizás no sea exacto que, por ejemplo, el índice de comprensión verbal sea 95, pero lo que sí puedo estar seguro es que va a estar en un rango entre, por ejemplo, 92 y 98. Entonces, es ese rango de puntuación en el que probablemente esté la puntuación verdadera de este evaluado. Quizás no puedo decir al 100%, estoy totalmente seguro que su índice de comprensión verbal, por el ejemplo que estoy poniendo, o su cociente intelectual sea 100, pero estoy sí seguro que puede estar entre 95 y 108. Ese 95 y 108, ese es el intervalo de confianza. Y puedo tener intervalos de confianza de un 90%, de un 95%. Puedo tener intervalos de confianza del 68%. Ahora, esto depende como de la exactitud que yo quiera obtener. Cuanto más alto es el nivel de confianza, mayor la rigurosidad y la precisión. En general, cuando tengo que hacer una evaluación en donde tengo que determinar, por ejemplo, si una persona tiene altas capacidades o tiene discapacidad intelectual, se recomienda utilizar un nivel de confianza del 95%. En general, otras técnicas utilizan, por ejemplo, intervalos de confianza del 68%, pero hablar de un intervalo de confianza del 68 quiere decir que cada vez, digamos, para yo estar seguro de que la puntuación que te estoy dando está dentro de estos valores, cada vez los amplío más. Entonces no me sirve de mucho. Es como si yo te dijera, en la prueba de matemática, te sacaste un 8. Ahora, también puedo decirte, estoy segura que, mira, no sé si tu rendimiento es 8, pero puedo decirte que estás entre 7 y 10. Ese sería mi intervalo de confianza. Ahora, ¿sirve de algo decirte tu desempeño está entre 0 y 10? Ahí estoy totalmente segura. Claro, pero no me sirve de nada, porque ya sé que todos pueden estar entre 0 y 10, porque la escala de evaluación es entre 0 y 10. Entonces, el intervalo de confianza tiene que ser estricto, pero a veces por ser tan estricto me amplía tanto los márgenes que no me dice mucho. Entonces, los que más se utilizan son el 90% y el 95%. Voy a obtener, digamos, voy a tener que decidir si me manejo con el intervalo de confianza del 90 o del 95. Y ya les digo, en general el que más se utiliza es el de 90, salvo que sea para evaluaciones puntillosas donde debo dar un diagnóstico preciso y certero, por ejemplo, en el caso de altas capacidades o de discapacidad intelectual. Ahí sí se utiliza como este rango de rigurosidad mayor, que es el del 95%. Y la conversión de puntuación directa a puntuación escalar
las voy a obtener en estas tablas A1, que las encuentro en el manual de aplicación y corrección, ¿sí? Acá voy a tener en cuenta la edad cronológica que obtuve al principio. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los años, del año de aplicación menos el año de nacimiento, el mes de aplicación, el día de aplicación menos el mes y el día de nacimiento. Y acá, entonces ya me queda que este niño tiene 8 años, 7 meses. Esta edad desprecio los días, no los tengo en cuenta. 8 años, 7 meses. Voy a buscar en las tablas A1 la correspondiente a 8 años, 7 meses. En general, las tablas están distribuidas cada 6 meses. Empiezan, por ejemplo, los 6 años, 0 meses a 6 años, 6 meses. La segunda tabla es de 6 años a 7 meses a, y así voy entonces ubicando en el rango de la edad que tengo la tabla A1 necesaria. ¿Cómo transformamos entonces los puntajes directos? ¿Sí? Los baremos entonces se encuentran divididos en estos intervalos. Miren, en esta foto más grande de la tabla A1, donde me dice conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares, veo que la edad es de 8 años a 8 meses, a 8 años 11 meses. ¿Se acuerdan que mi paciente tenía 8 años 7 meses? Entonces utilizo esta. Perdón, en este caso no, porque es la de 8 años 8 meses. Tendría que ir a la anterior, ¿sí? Entonces, acá, por si me queda, digamos, más cómodo, también encuentro 8 años 8 meses a 8 años 11 meses y lo tengo escrito 8 años, 8 meses, 0 días, a 8 años, 11 meses, 30 días. O sea, no tengo, si soy atento, no tengo opciones de equivocarme, ¿sí? Tiene que coincidir la edad cronológica con la tabla A1 exacta para poder encontrar justamente las puntuaciones directas y las voy a transformar en las puntuaciones escalares. Fíjense que entonces una vez que encuentro la tabla de acuerdo a la edad, voy a encontrar aquí arriba, o sea, en la tabla de la izquierda, la puntuación escalar. Lo mismo que en la tabla de la derecha. Esto es para poder leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y aquí encuentro las pruebas, las 15 subpruebas. La C de cubos, la S de semejanzas, siempre están ordenadas de la misma manera. ¿Sí? La M de matrices, la D de dígitos, etcétera, etcétera. Entonces, si en claves obtuvo 19 puntos, voy bajo en claves y busco puntuación directa, perdón, puntuación escalar. Vamos a buscar puntuación escalar, vamos a suponer que obtuvo 19 puntos. Acá, 18, está este rango 18-20. Entonces, mi 19 puntos de puntuación directa lo obtuvo acá. Esto quiere decir que le equivale una puntuación escalar de 8. Vamos con otro ejemplo. En vocabulario, entonces voy a la B corta de vocabulario, obtuvo un puntaje directo de 24. Entonces busco 24, en este caso está solito, coincide, puntaje escalar 10. Puedo buscar a la izquierda, pero fíjense que si, por ejemplo, en aritmética obtiene un puntaje escalar de 16, me conviene, un puntaje directo de 16, me conviene usar esta tabla que está a la derecha. ¿Sí? Es lo mismo, coinciden. Son ayudas visuales. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para sumar las puntuaciones escalares? Busco eh, sumar las que aparecen aquí, las que están en blanco en mi hoja de registro, ¿sí? O sea, para obtener, por ejemplo, eh, el índice de razonamiento fluido, voy a sumar matrices más balanzas.
Pero ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿y estas otras subpruebas? Información, letras, números, cancelación, comprensión aritmética, ¿no pertenecen a ninguna de estas escalas? Sí, pero no las uso para sumar las puntuaciones compuestas del índice. No las voy a sumar. Por eso está acá tachado, por eso está en azul, para evitarme confundirme. Solamente para cada índice sumo las subpruebas principales. ¿Sí? Estas, las subpruebas que estuve marcando como subpruebas principales. Entonces, en este caso, el ejemplo que les estaba poniendo es sumar las subpruebas del índice de comprensión verbal, que me da 20, y obtengo esa puntuación compuesta. Aquí entonces lo paso, como recién les indicaba, al cuadro de registro. Utilizo las tablas de A2 a A7 para obtener los índices. En la A2 seguramente sea el índice de comprensión verbal, A3, A4, A5, A6 y A7. Con cada una de esas tablas puedo traspasar esta suma de puntuaciones escalares en puntuaciones compuestas. En esas tablas también obtengo al lado de la puntuación compuesta el percentil correspondiente y el intervalo de confianza correspondiente. Entonces, en un paso a paso, resumen, obtengo el puntaje directo de cada prueba. Convierto el puntaje directo en puntaje escalar usando la tabla A1 del manual de corrección y de aplicación. Sumo los puntajes escalares necesarios de cada índice. Copio ese valor en el cuadro inferior correspondiente de la hoja de registro y así, utilizando las tablas A2 a la A7, voy a obtener los índices primarios, el CI, voy a obtener los percentiles y los rangos de confianza, eligiendo si quiero el de 90 o el del 95%. ¿Cómo calculo los índices secundarios? Voy en la hoja, ya no en esa carátula primera, sino en la hoja que dice análisis secundario, voy a trasladar la puntuación escalar de cada prueba al cuadro que dice suma de puntuaciones escalares. Realizo esas sumas que me propone, las correspondientes, y también convierto esas sumas en índices secundarios, pero ahora usando otras tablas, las tablas C, que van del C1 al C5, de acuerdo a los índices que me correspondan. Ahora, para recordar, la media de la puntuación escalar es 10, el desvío estándar es de más menos 3, la puntuación compuesta es 100, el desvío estándar es más menos 15. Saber que ambas las puedo traducir a percentiles y saber que en la muestra de tipificación, en las evaluaciones de inteligencia, casi el 68% de la población obtuvo un puntaje entre, en el caso de las puntuaciones compuestas, entre 85 y 115. Esto ya solo me permite sacar muchas conclusiones sobre el rendimiento de mi evaluado. Sin hacer nada más que esto, ya puedo saber si su desempeño es un desempeño promedio, si es promedio superior, si es promedio inferior, si está muy alejado de lo que se espera, por de más o por menos, y poder ya empezar a comprender con qué habilidades cuenta y con qué desafíos se encuentra cada vez que se enfrenta a su vida diaria, al mundo. Saber, para terminar, que recordar que si bien el instrumento que utilizamos, en este caso, la escala Wechsler, es excelente, está estudiada, comprobada, bien medida, pero igualmente más allá de esto, el evaluador debe ser mejor. O sea, debemos estar presentes, estar atentos, registrar, pensar, analizar.
no es solamente pasar puntajes y encontrar qué puntaje transformado le corresponde, sino después poder esto pensarlo y llevarlo a qué implicará todo esto en la vida diaria de mi evaluado. Ahora, para todo esto, que es ir a escala, mirar, decidir, también tenemos ayuda. Y esto es muy importante, es una muy buena noticia para terminar esta videoclase. Miren, ya en los manuales norteamericanos, en los originales, nos dicen que todo este paso a paso es muy largo, que hay que hacer muchos cambios, que hay que usar muchas tablas y por eso nos sugieren ya poder adquirir el software que nos permite solamente cargar los datos del evaluado, la fecha de aplicación, la fecha de nacimiento y los puntajes directos. Solo con eso hay un software que cuando uno lo tiene y marca el Enter en su computadora, en menos de un minuto obtiene todas estas transformaciones ya sin margen de error. Y también existe, y esto es lo gratificante, ese software en español. En general, el informe que arroja estos softwares son despreciables, no son buenos, no están bien pensados, porque, insisto, el evaluador tiene que ser mucho mejor que la técnica que utiliza. Y este software es un software general que copia y pega cosas, pero lo que sí nos sirve y lo que sí es muy bueno es para agilizar todo este uso de tablas que estábamos hablando recién. Pero no usen, si lo llegan a adquirir alguna vez, el software, no usen ese informe porque ese informe no está bien redactado, le falta mucha mirada clínica del evaluador y es una pena, digamos, usar una técnica tan rica y dar un informe tan incompleto o tan en vacío, tan genérico. Bueno, y con esto vamos a terminar esta clase. Vamos a seguir más adelante con el análisis secundario.